Buenas noches, profesora. Hoy le voy a hablar sobre la Organización Mundial del Comercio. Mi nombre es Luis Daniel Galeana Barrientos. La primera pregunta fue: ¿cómo influye la Organización Mundial del Comercio en la economía? Y el funcionamiento de la OMS impactó en el comercio internacional y sus políticas económicas. Después nos dice que el concepto de involucrados es la globalización, comercio internacional, desarrollo económico, liberación del comercio, políticas arancelarias y barreras comerciales. También nos dice que el procedimiento realizado es revisión de literatura sobre la OMS y su impacto económico, análisis de datos comerciales de países miembros, estudio de casos de países antes y después de unirse a la OMC. También nos dice que las leyes o principios de la OMS son las no discriminación, libre comercio, competencia leal, desarrollo sostenible. Nos dice que los datos y transformaciones son las estadísticas sobre el PIB de países miembros, datos de exportaciones e importaciones, análisis de políticas comerciales de la OMS. Las teorías del comercio internacional, teoría de las ventajas comparativas, teoría del crecimiento económico y teoría de la integración económica. También nos dice que las conclusiones, afirmaciones de conocimiento y valor, la OMS promueve el crecimiento económico al facilitar el comercio global, aunque su influencia varía según la economía de cada país. También tenemos la siguiente pregunta, que era ¿cómo funciona y ayuda la balanza de pagos de cada país? Nos dice que los movimientos del capital, exportaciones e importaciones, los flujos financieros y la deuda externa. Nos dice que los conceptos involucrados, cuenta corriente, cuenta de capital, cuenta financiera, déficit y superávit, reservas internacionales. El procedimiento realizado es análisis de informes de balanza de pagos de diferentes países, recopilación de datos de cuentas corrientes y financieras. Las leyes y o principios dice, principios de equilibrio de pagos, ley de oferta y demanda en el comercio internacional. Los datos y transformaciones, datos sobre las exportaciones, importaciones e inversión extranjera. La teoría de la balanza de pagos, teoría de paridad, de poder adquisitivo, teoría de ajuste automático. También nos dice que las conclusiones, afirmaciones y conocimientos de valor. La balanza de pagos ayuda a evaluar la estabilidad económica de un país y su posición en el comercio internacional. La siguiente pregunta era, ¿cuáles son las principales aportaciones de la Organización Mundial del Comercio en la economía de nuestro país? Nos dice que los acontecimientos son la participación de nuestro país en la OMS, cambio en el comercio exterior y el crecimiento en importaciones e importaciones. El concepto de los involucrados dice que el acceso a mercados, reducción de aranceles y el comercio multilateral. Nos dice que el procedimiento realizado es la revisión de tratados y acuerdos firmados bajo la OMS, análisis de los cambios en exportaciones e importaciones. También nos dice que las leyes y o principios son de no discriminación, principios de transparencia y reciprocidad de la OMS. Nos dice que los datos y transformaciones son las estadísticas de crecimientos en exportaciones e importaciones sobre datos de inversión extranjera directa. Las teorías de integración económica, sus teorías son la teoría de la integración económica, la teoría de las ventajas comparativas y las conclusiones, afirmaciones de conocimientos de valor. Una disculpa. La OMS ha contribuido al crecimiento económico de nuestro país al facilitar el acceso a mercados globales. La siguiente pregunta es, ¿qué realiza y cómo podemos utilizar dicha organización para propiciar la inversión extranjera en nuestro país? Nos dice, las actividades de la OMS, la política de inversión extranjera, el impacto de acuerdos comerciales en la economía nacional. También nos dice que los conceptos involucrados son la facilitación de comercio, reglas de inversión, estabilidad económica. Los análisis de acuerdos principales de la OMC los procedimientos realizados son análisis de acuerdo y principios de la OMS que promueven la inversión de estudios de caso de otros países que han aumentado la inversión extranjera a través de la OMS. Las leyes y o principios de trato internacional, principio de transparencia, reducción de barreras comerciales y la resolución de disputas. Los datos y transformaciones son los datos sobre flujo de inversión extranjera, estadísticas de sectores que reciben inversión directa. Y la teoría
Y las teorías son la teoría de inversión extranjera directa, teoría de las ventajas cooperativas, teoría de integración económica. Y las conclusiones son la OMS proporcionará un marco de estabilidad y transparencia que favorezca la inversión extranjera. Y como último, la última pregunta son, ¿cuáles son los medios alternativos de resolución de controversias? Y dice que son los conflictos comerciales entre países, mecanismos de solución de disputas, conceptos involucrados, consultas de mediación, conciliación, penal de expertos, arbitraje. El procedimiento realizado de análisis es análisis de métodos de resolución de controversias utilizadas en la OMS. Leyes y o principios son los principios de igualdad de tratado, transparencia, reglas de no discriminación. Los datos y transformaciones son las estadísticas de casos de resolución de conflictos comerciales, resultados de procesos de mediación y arbitraje. Y la teoría son las teorías de la cooperación internacional y teoría de los derechos comerciales. Y la conclusión, afirmaciones de conocimientos y valor. La OMC ofrece medios alternativos como consultas, mediación y conciliación de arbitraje. Y nos dice que el acuerdo para arbitrar, ambas partes son los países en conflictos deben acordar resolver la disputa mediante el arbitraje. Este acuerdo incluye el alcance específico de la disputa que será abordada en el arbitraje y los términos que se deben resolver. Y la otra era que era el arbitraje acelerado. Es una modalidad de resolución de controversias de la OMS que permite a los países resolver sus conflictos comerciales de manera más rápida que el arbitraje ordinario. El arbitraje acelerado se diferencia del arbitraje normal por su rapidez y flexibilidad. Su proceso está diseñado para ser más breve, con plazos reducidos en cada etapa y puede enfocarse en temas específicos que no requieren una investigación prolongada. Eso sería todo de mi parte. De todas maneras, le voy a adjuntar acá abajo mi presentación. Sería todo. Muchas gracias.